dicho que en la política no hay coincidencias, Paco, porque No, no, ayer Vicente. circulaba No, en no. redes sociales esta fotografía de Claudia Ruiz Salinas, de Beatriz Paredes, de Ildefonso Guajardo y de Enrique de la Madrid, quien por cierto ya estaba señalando como posibilidad en la Secretaría de Gobernación a Lili Telles. Estamos hablando de la exsecretaria de Relaciones Exteriores con Peña Nieto y alumna, dices tú, de Genaro García Luna, Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari e hija del asesinado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, de Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, autodestapada como precandidata o aspirante a la candidatura de oposición en el 2024. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto y actual diputado federal por Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional, y Enrique de la Madrid, este junior de la dinastía de la Madrid, quien fuera también secretario de Turismo en tiempos de Peña Nieto. Y para que sea la cereza del pastel, pues nada más leo hace una hora lo que comenta Vicente Fox Quesada, el expresidente panista de México, por toda la relación que acabas de hacer, mi querido Paco. Todo encaja perfectamente. Fíjate lo que escribe Vicente Fox. Alguno haría una buena presidencia. Todas y todos deben ir al gabinete. Otro tanto debe aportar el PAN y el PRD. Imagínense ese gabinetazo de coalición chingón. Vamos, México, sí se puede. Pues el gran panista aplaudiendo a los priistas que se reúnen ahí frente al monumento a la revolución, mi querido Paco. Pero claro, claro, Vicente, nada más recuerda, ¿por qué Vicente Fox movió los hilos de la presidencia para que un juez federal perdonara, exonerara y liberara a Raúl Salinas? Tienes que recordar que en el gobierno de Salinas, Carlos Salinas de Gortari ordenó reformar la Constitución para que el hijo de un mexicano de un extranjero pudiera ser presidente de la República. Recuerda que antes tenía que ser mexicano, hijo de padres mexicanos, nacidos en México. Carlos Salinas de Gortari reformó la Constitución para abrirle la puerta a Vicente Fox Quesada. Todo mundo en aquella época, recuerda, pensaba que le estaban abriendo la puerta a Carlos Jan González, que parecía, porque luego aclararemos esto, hijo de alemán, que en realidad era un hijo de mexicano, pero parecía hijo de alemán y creían que era la dedicatoria para Carlos Jan González, pero era una dedicatoria para Fox. Recuerda, recuerda, Carlos Salinas le abrió la puerta al PAN para gobernar a través de las concertaciones. Es decir, el PAN nunca ganó nada. Carlos Salinas se lo regaló. ¿Por qué? Porque la cúpula panista de esa época, encabezada entre otros por Diego Fernández de Ceballos, no solo, no solo validó el fraude electoral de 88, sino que encabezó las iniciativas para destruir y quemar las boletas electorales de 1988, en las que estaba el fraude escandaloso para impedir la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. Entonces todo encaja, pero claro, y recuerda después, Fox traicionó al PAN y apoyó a Peña para llegar a la presidencia. Así que todo encaja muy bien. Y recuerda, Claudia desciende de una familia que desde los 50 se siente predestinada a gobernar. Raúl Salinas Lozano, su abuelo, pensaba que ellos pertenecían a una clase élite, a una sangre azul que debía gobernar este país por décadas. Recuerda que cuando Carlos Salinas en octubre de 87 es declarado o destapado como candidato presidencial del PRI, va con su padre y le dice, nos tardamos 24 años, pero llegamos. ¿Sí? Y va con su tío Antonio Ortiz Mena
que era el cacique de los economistas de este país, secretario de Hacienda en dos sexenios, y le dicen, nos tardamos 24 años, pero llegamos, 25, dicen algunos, tardaron 24, pero llegamos a la presidencia. Sí, desde Raúl Salinas se sentían una clase privilegiada, se sentían los Kennedy de este país. Salinas intentó reinventar, Salinas Carlos, el concepto de realeza, y quiso emular al general Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, para convertirse en el jefe máximo de la presidencia de este país. Nunca, nunca ha dejado de soñar con la presidencia. Claudia en ese proceso perdonó todo. Recuerda, a mí me queda muy grabado cuando Noroña le dice, pero Carlos Salinas mató a su papá, y que ella se va. Y esa es la realidad, los hilos de aquel asesinato en septiembre de 1994 llevaban a la oficina presidencial, terminaron por acusar a Raúl Salinas. Recuerda, a través de un complot en el que participaron varios detenidos, pero uno que nunca apareció, el diputado Manuel Muñoz Rocha. Y cuando todo mundo decía y señalaba de aquella asociación y complot con el narcotráfico para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, recuerda que hubo versiones nunca investigadas, aclaro, versiones y rumores de que Raúl Salinas de Gortari era el asesino intelectual o autor intelectual del asesinato por motivos de sexualidad, porque no le gustaba la sexualidad de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. Sí, que ya vivía separado de Adriana Salinas de Gortari. Pero nunca se investigaron esos nexos, esos lazos. Cedillo tuvo miedo, recuerda, impuso a Mario, primero Carlos Salinas, y luego Cedillo, lo impusieron a Mario Ruiz Massieu como fiscal general o su procurador general para investigar ese asesinato, pero terminó suicidándose en Estados Unidos. ¿Sí? Que hubo y hay todavía muchas dudas sobre si se suicidó o lo suicidaron. ¿Para qué? Para que no revelara aquellos motivos por los que Raúl Salinas de Gortari había participado en el asesinato de su cuñado. Así que se quedaron allí pendientes hasta que lo exoneró un juez. Nunca más se volvió a saber nada, nunca más se volvió a decir nada, pero recuerda, Raúl no era una perita en dulce. Él fue responsable de importar a este país leche contaminada en 2009, ¿sí? Perdón, fue responsable de importar leche contaminada, y el caso estalló en 2009. Pues mi querido Paco, nada más una precisión, creo que no fue Noroña, fue Félix Salgado Macedonio el que recientemente le recordó en el Cierto, mira, Senado a Claudia Ruiz Massieu sí fue esto del asesinato de su padre, ¿no? Sí, no, discúlpame, tienes razón, fue Félix Salgado Macedonio de Guerrero quien la detuvo y le dijo, sí, así que mi apunte estaba mal, pero no, todo lo demás es correcto, ¿sí? Así Oye, que Paco, en ese contexto, mira, los salinistas han salido a la calle a lanzarse con uno contra Lito y otro contra Alfredo del Mazo Maza. oye Paco, para cerrar,